¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Tenemos buen tema el día de hoy. Así que si usted piensa, sospecha que tiene sinusitis o cualquier otro tipo de alergia, este es el lugar indicado durante esta hora junto con nuestro especialista que más adelante les voy a presentar. Vamos a desglosar ese tema. También hacemos la invitación para que si tiene alguna duda o pregunta acerca de este tema, podemos recibir sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a ver esta información. Estamos comenzando Salud para Todos. Bienvenidos. ¿Qué es la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de dos senos paranasales, que son cavidades llenas de aire ubicadas en la parte frontal del cráneo, alrededor de los ojos, la nariz y las mejillas. Esta inflamación puede ser provocada por una infección, un resfriado o, en algunos casos, por una reacción alérgica. Tipos de sinusitis. Número 1, sinusitis aguda. Dura menos de 4 semanas y generalmente es causada por infecciones virales. Número 2, sinusitis crónica. Persiste por más de 12 semanas y puede ser causada por infecciones recurrentes, problemas estructurales o alergias. ¿Qué son las alergias? Las alergias son reacciones del sistema inmunológico ante sustancias que normalmente son inofensivas, como el polen, los ácaros del polvo, los pelos de los animales o ciertos alimentos. El cuerpo interpreta estas sustancias como amenazas, lo que desencadena una respuesta inmunitaria que causa inflamación y otros síntomas. Relación entre sinusitis y alergias. Las alergias son causa común de sinusitis, especialmente cuando los alérgenos desencadenan una inflamación en las vías respiratorias superiores. Esta inflamación puede obstruir los conductos de los senos paranasales, lo que aumenta el riesgo de infecciones y la aparición de sinusitis. Síntomas comunes de la sinusitis y las alergias. Congestión nasal. La obstrucción de las vías nasales es común en ambas condiciones. Dolor facial o presión en los senos paranasales es típico de la sinusitis, especialmente cuando la infección es grave. Estornudos y secreción nasal son los síntomas frecuentes de las alergias que pueden empeorar con la exposición a alérgenos. Fatiga y malestar general. A menudo las personas con sinusitis o alergias se sienten agotadas debido a la inflamación y a la dificultad para respirar. Muchísimas gracias por esta información y ahora sí le presento al doctor que nos acompaña. Él es el doctor Osvaldo Huerta Sánchez, es otorrinolaringólogo, el especialista idóneo para hablar de sinusitis y alergias. Así que le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Qué gusto volver a verlo. Muy buenos días, Gaby. Como siempre, un placer estar con ustedes y con todo tu teleauditorio. Así es muy importante hablar de este tema, sobre todo pues por la temporalidad, porque a veces no sabemos que tenemos sinusitis o cualquier tipo de alergia y a lo mejor puede ser estacional, es decir, solo en algún momento del año. Vamos a aclarar este tema. A ver, doctor, ¿cómo podemos saber, ¿no? Empezando por esto, ¿cómo podemos saber si lo que tengo es sinusitis o una alergia? Porque los síntomas se parecen muchísimo y ahorita vamos a desglosar qué es cada uno. Muy interesante este tema, Gaby, súper importante porque es altamente prevalente. Es una enfermedad o son un par de enfermedades súper frecuentes, pero a pesar de eso creemos saberlo, pero hay muchísima confusión. Para fines prácticos, una sinusitis es un proceso infeccioso. Hay agentes que están causando, agentes microbianos que están causando una enfermedad en tu nariz y en todos los senos paranasales. En la cabeza, a un lado de la nariz, hay senos paranasales. Son unas cavidades, unos huecos que están llenos de aire. La nariz y los senos paranasales sirven para humidificar, calentar y filtrar el aire. Si lo hacemos por la boca no pasa eso. Y además ayudan con la resonancia de la voz. Dan parte del timbre a nuestra voz. En una sinusitis, toda esa mucosa que está en la nariz y en los senos paranasales es invadida por virus o por bacterias y eso produce la formación de inflamación, de pus y de los síntomas. En cambio, en un cuadro alérgico es simplemente una respuesta inflamatoria exagerada. Estrictamente hablando, no hay virus, no hay bacterias, no hay pus, no hay fiebre. Sí te puede predisponer a que después te dé un cuadro infeccioso, pero un cuadro alérgico simplemente es una respuesta inflamatoria exagerada. Una persona que no tiene sinusitis, por ejemplo, lo más común, va a la biblioteca, donde hay mucho polvo, muchos ácaros en los libros, los mueve, tantito le da comezón y ya. Pero una persona que es hipersensible
o que tiene una alergia o una respuesta exagerada a ese estímulo, mueve el polvo, los ácaros, y se inflama y se congestiona tremendamente. De ahí que ande como si siempre tuviera gripa. Pero este cuadro no es infeccioso. No tiene fiebre, no tiene virus, no tiene bacterias, no tiene pus. Y la sinusitis sí lo tiene. Por eso la evolución y el tratamiento son bastante diferentes. Una sinusitis, además de todo el tratamiento desinflamatorio, debe de llevar antibióticos. Y una rinitis alérgica es un cuadro que tiende a permanecer, a difícilmente erradicarse, pero que se puede controlar. Bien, bueno, pues entonces, mire, así vamos avanzando y también invitamos a todo el público que ya con esta información, si empieza a tener dudas, bueno, también nos puede mandar sus preguntas. Oiga, doctor, pero entonces, ¿la sinusitis es una infección o una inflamación? Toda infección va a conllevar a una inflamación, es parte del cuadro. Pero el que además de la inflamación conlleva infección, formación de pus, aumenta la gravedad del cuadro, hace que sea más importante, más fuerte. Una rinitis alérgica, una alergia, no se va a acompañar de ataque del estado general, dolor de huesos, dolor de articulaciones, fiebre sobre todo, pero una sinusitis sí puede hacerlo. Ahora, hay sinusitis aguda y hay crónica. Ah, ok, bien. Ahí está un pequeño detalle. La aguda es más fácilmente diagnosticable, ¿no? Un paciente con un gripón tremendo, congestión nasal, dolor de cara, fiebre, ataque del estado general, relativamente sencillo de diagnosticar. El problema es cuando es crónica y dura más de 12 semanas, más de 3 meses. Ahí los síntomas son demasiado someros, demasiado variados y ligeros. Por ejemplo, una persona con rinosinusitis crónica infecciosa puede permanecer años con solamente 1 o 2 de estos síntomas. Dolor facial, dolor de cara, cefalea, dolor de cabeza, se tapa la nariz, tienen voz nasal, respiran como si la nariz, o hablan como si la nariz estuviera tapada, mal aliento, bajo rendimiento escolar, cansancio, tos crónica, dolor crónico de garganta. Entonces los diagnósticos diferenciales de una rinosinusitis crónica van a ser amplísimos. Incluso para un especialista en otorrinolaringología, establecer el diagnóstico diferencial de cada uno de estos síntomas es complicado. Puede llegar a ser un reto. Tenemos que apoyarnos en nuestro consultorio con una exploración detallada. Metemos endoscopios desde la nariz hasta el fondo de la nariz. Incluso pedimos tomografías. Un paciente va a consulta por cefalea, le duele la cabeza. Muy complejo el tema. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa cuando se congestiona toda esta parte y tenemos moco, bueno, pero hasta acá y todo esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué se aloja? ¿Por qué no fluye? O sea, si yo me sueno la nariz, pues viene de manera descendente, pero ¿por qué esto se queda aquí? Esa es la piedra angular, la fisiopatología de un cuadro de rinosinusitis. La nariz es el centro, ¿no? A donde va a desembocar todo el aire, todas las secreciones que están en los senos paranasales, senos frontales, senos maxilares, etmoidales y esfenoidales. Finalmente, todos estos senos paranasales convergen al centro por una serie de conductos, de tubitos muy delgaditos. Lo normal es que por esos tubitos, esos ostios de drenaje, ese infundíbulo etmoidal, el aire entre, circule, la mucosa de la nariz se amplía demasiado por todos los senos paranasales y pasa a la nariz y a los pulmones, faringe, tráquea, pulmones, ¿no? Calientito y húmedo, ¿no? Pero si esos pequeños tubitos se inflaman, ya sea por alergia, ya sea por un virus que causa inflamación, una bacteria que causa inflamación, se tapan. Entonces el aire ya no circula ni sale. Y si hay bacterias o hay virus, ahí van a proliferar. Y se empieza a formar pus literal, como cuando se te inflama un muslo y se forma pus o un barrote. Ajá, así se forma pus aquí adentro. Pero el problema es que la pus no sale porque esos sitios de drenaje son muy delgados. Se taparon porque están inflamados. Entonces de ahí viene todo el tratamiento médico que se tiene que hacer con descongestionantes nasal, desinflamatorios sistémicos, además de antibiótico. Hay pacientes que en rinosinusitis crónica es tan severo el cuadro o por malformaciones anatómicas en sus sitios de drenaje nunca va a drenar.
y esos son los pacientes que tienen que operarse. Se hace una cirugía endoscópica y funcional de nariz y senos paranasales. Es un procedimiento complejo, es en quirófano, con un endoscopio se va revisando todo y con pinzas muy pequeñas y milimétricas se va ampliando ese sitio de drenaje para que pueda permeabilizar y poder fluir el aire y las secreciones y puedan salir. Y puedan salir, sí. Bueno, es que en realidad ya tapándose esos conductos ya viene el problema, bueno, pues imagino más. Y de ahí viene de los síntomas, ¿no? Como en una sinusitis infecciosa se empieza a acumular pus en esta zona, de ahí vienen los síntomas de presión, o sea, si sientes presión en la cabeza al agacharte, dolor, la nariz se congestiona y por esa presión que ejerce la pus, más todos los agentes producidos por las bacterias, el óxido nítrico, esos factores proinflamatorios de las bacterias y del proceso inflamatorio hace que te sientas tan mal. Claro, entonces por eso es que viene a lo mejor una cefalea, pero es provocado por otra situación, no porque está congestionado. Ajá, por eso viene a ser un diagnóstico diferencial. No todas las personas que tienen cefalea van a tener sinusitis, ni al revés, pero en procesos crónicos es un verdadero reto y desafortunadamente los pacientes pues sí peregrinan, neurólogo, 15, 20 médicos generales, odontólogos, alergólogos, otorrinos. Por eso sí es muy importante que una persona que tenga estos síntomas, tos crónica, cefalea, dolor de cara, dolor en la mandíbula, se tape la nariz, tengan que ir con un especialista, un otorrino. Diagnósticos diferenciales de que la nariz se tape, muchísimos. Pólipos, tumores, desviaciones del tabique, fracturas, hipertrofia de cornotes, hipertrofia adenoidea, rinitis crónica, enfermedades infecciosas variadísimas, impresionante. Por eso decimos que siempre hay que acudir con el especialista. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve y continuamos hablando de sinusitis y alergias aquí en Salud para Todos. Se estima que hasta el 30% de la población mundial sufrirá de sinusitis en algún momento de su vida, siendo la sinusitis aguda la forma más común. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Con el doctor Osvaldo Huerta Sánchez, otorrinolaringólogo, estamos hablando de sinusitis y alergias. Doctor, a ver, entonces, la sinusitis, ¿qué partes del cuerpo afecta? ¿No? ¿Solo la nariz o también oídos, ojos? La sinusitis, hablando propiamente del proceso infeccioso, está localizado en la nariz y senos paranasales, pero puede tener intervención y diseminación sistémica, dependiendo de la agente causal. Por ejemplo, un virus, desde que puede ser COVID, puede ser un Epstein-Barr, puede tener afectación sistémica secundaria y pulmonar, como cualquier virus, como el COVID. El COVID puede iniciar como un cuadro de rinosinusitis aguda infecciosa. A nivel de bacterias, puede diseminarse y son complicaciones afortunadamente no frecuentes, pero que sí pueden pasar. Un paciente con un factor de riesgo predisponente como un paciente diabético, descontrolado, con leucemia, con SIDA clínicamente establecida, puede tener complicaciones como irse al cerebro. Arribita de los senos etmoidales está el cerebro, dividida por una delgadita capa de hueso. Puede irse a la meninge, causar meningitis, abscesos cerebrales, fístulas de líquido cefalorraquídeo, trombosis de seno cavernoso. Por contigüidad puede diseminarse a cualquier zona de la cabeza, del cerebro, y es muy común, bueno, no muy común, es algo más frecuente que sobre todo en niños adolescentes, los cuadros de rinosinusitis agudas evolucionen hacia la órbita. La órbita donde se encuentra el ojo está separada de la nariz por una delgada capa de hueso que se llama lámina papirácea, porque la asemejan con un papiro. O sea, muy delgadita. Muy delgadita, incluso está como perforada.
Entonces, en adolescentes sobre todo es muy común, es más común que se disemina el ojo, que causa un proceso que se llama celulitis orbitaria, que puede culminar, si no se trata, en una enucleación, en quitar el ojo. ¿Okay? ¿Cuál es el signo? Un paciente que tiene dolor, tiene un cuadro gripal intenso y tiene dolor en una ceja. Le duele una ceja y de repente empieza con tosis. Tosis es que el párpado comienza a caerse, no lo puede abrir bien. Un paciente con un cuadro infeccioso respiratorio agudo, dolor frontal y tosis palpebral que se cae el párpado, es urgente tomografía y seguramente va a ser una celulitis orbitaria y tratamiento hospitalario. Ah, de plano. De plano. Bueno, doctor, a ver, oiga, hablemos de nuestro país. ¿Qué tan comunes son las alergias en México y también específicamente en nuestro estado? Pues súper común en Puebla, parece que estamos en el estado de la alergia. Es que es un poco volátil. ¿Pero qué será? ¿Por la presencia de Influye nuestro Don mucho. Goyo? Sí, mucho, pero particularmente Puebla, pues nos toca que en la mañana está fresquecito, en la tardecita un buen calor, a las 5 de la tarde ya llovió. Que tenemos todo. Mire, debemos de estar contentos porque Puebla es de los pocos estados que tenemos todas las temporadas, todos los climas durante un día. Un día. Entonces, por eso necesitamos chamarra, traje de baño, sombrilla, cosa ligera, suéter de tiempo, sombrilla, bota de lluvia, todo en un mismo día. Pero todos esos cambios climáticos a los pacientes con alergia no les convienen. Son bastante sensibles. La alergia es una respuesta de hipersensibilidad muy exagerada, bastante desmedida de nuestro sistema respiratorio. Entonces, cualquier partícula a la que la persona sea alérgico va a responder con un cuadro de inflamación tremendo. Y el cuadro clínico, ¿cuál es? Son personas que andan casi todo el tiempo con gripa. Y de hecho, es bastante frecuente que incluso en médicos generales, en personas que no son de la salud, que no son otorrinos, consideren que el paciente tiene infecciones de repetición o que todo el tiempo se está enfermando. Son desafortunadamente niños que cada 15 días penicilina intramuscular, iba a decir marcas, penicilinas intramusculares, antibióticos, cuando la gran mayoría de niños que se están enfermando a cada ratito, que roncan, que respiran por la boca, simplemente son porque son alérgicos. ¿Qué les hace mal? El polvo, los ácaros del polvo, cucarachas, los restos que dejan las cucarachas, pelo de animales, de perro, de gato y muchos pólenes. Y sobre todo los cambios de temperatura asociados al clima frío. Esos factores hacen que simplemente se inflamen mucho. Y por eso es demasiado, pero yo lo veo todos los días en consulta. Niños de 4 o 5 años que llevan de sus 5 años de vida 4 años con medicamentos cada 20 días, antibióticos, totalmente alterada su flora intestinal, con todas las repercusiones de estarse metiendo antibióticos y desinflamatorios cada mes. Cuando con una buena evaluación se diagnostica, el pequeño tiene alergia, hay que darle tratamiento, se les da el tratamiento adecuado, se operan de lo que se tenga que operar y como por arte de magia los niños son felices, respiran bien. Las molestias desaparecen. No se inflaman y no se enferman. Es maravilloso la evolución que puede tener un niño bien tratado. Es que eso sería el ideal. Ahora, hablemos cuando una alergia no se trata. ¿Qué pasa? ¿Se convierte en celulitis o cuál es el peor cuadro? La sinusitis va a ser un cuadro crónico, no de meses. El paciente va a estar así por años. Además de que se vuelve más propenso a infectarse y tener sinusitis infecciosas, va a tener todas las secuelas de ser un respirador oral. Un paciente, un niño sobre todo, porque esto es más común en niños, que constantemente está inflamado con la nariz tapada, va a tener alteraciones. De hecho, es muy fácil, dicen nuestros maestros de la facultad, son diagnósticos del microbús, ¿no? Se llama facies adenoidea. Producto de que los niños están inflamando todo el tiempo de la nariz y de los senos paranasales. Atrás de la nariz hay unas anginas. Al igual que las anginas que están en la garganta,
atrás de la nariz están las adenoides. Son igual conglomerados linfoideos. Esas adenoides se hacen muy grandes y tapan la parte de atrás de la nariz. Producto de esto, de los cornetes grandes y de la alergia, el niño no puede respirar y se hace la muy típica facies adenoidea. Son niños que siempre andan con la boquita abierta, los dientes se les crecen para adelante, separados, el malar se hace plano, no crece parejo, la punta nasal tóxica no crece al parejo, todo lo que no se usa se atrofia, el tercio medio facial se atrofia y la mandíbula no crece en proporción al resto de la cara. Una mandíbula atractiva es una mandíbula grande, prominente, más larguita del borde inferior del labio, pero en estos niños crece muy para atrás. Entonces esa es la típica facies adenoidea. Niños con facies cansada, ojerosos, que no durmieron, que simplemente... No descansan. Y roncan. Y es que aparte, bueno, respiran por la boca porque no inhalan por la nariz y entonces se les reseca la garganta. Y se enferman más de la garganta. Es que es un círculo vicioso. Sí. Una cosa lleva a la otra, efectivamente. Ahora, ya mencionó algunos, doctor, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes de la sinusitis y, sobre todo, cuánto tiempo duran? Para poder diferenciarlo más de una rinitis alérgica, un niño con rinitis alérgica va a tener el cuadro de antes, ¿no? Síntomas de rinitis aguda, esencialmente y por definición médica, son hasta 4 semanas, de 4 a 6 semanas el cuadro de un proceso agudo y más de 12 semanas un crónico. Síntomas de una aguda, se tapa la nariz, moco, el típico moco verde, purulento, ya sea por adelante o por atrás. Así. Muy común que tenga que estar jalando el moco y lo gargajeen, lo escupan. Sí. Ajá. Y dolor facial. Ese es el cuadro típico de una rinosinusitis aguda bacteriana que tiene gran presión en los senos paranasales. A diferencia del crónico, que como les había comentado, los síntomas son bastante engañosos, ligeros, pero muy presentes. Persistentes. Ajá, muy molestos. Ajá. Difíciles de diagnosticar. Generalmente y afortunadamente se da un buen tratamiento y afortunadamente el cuerpo tiene la propiedad de sanarse. Incluso la mayoría de rinosinusitis aguda, aún sin tratamiento médico, van a mejorar. El problema es pues, con los que no mejoran, ¿no? Claro. Y sobre todo ellos que no tienen ahí la intervención de un especialista. Esos son a los que no les va tan bien. Doctor, las alergias se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Ya sean niños, adultos mayores, o hay una edad que puede ir marcando aquellos que tienen la predisposición. Sí, es muy común que más o menos a los 2, 3 años de edad los niños empiezan con síntomas. Es como el hueso, ¿no? Entre los 3 y los 11 años de edad es cuando más lo padecen. Desafortunadamente es cuando los niños crecen y es cuando necesitan ocupar todo su nariz y cuando no son atendidos en estos 3 a 11 años de su vida es cuando tienen alteraciones en el crecimiento craneofacial, bajo estatura, bajo peso y bajo rendimiento escolar. Son etapas cruciales, pero sí puede presentarse desde antes de los 3 años. Generalmente con la adolescencia los síntomas bajan. No se eliminan, pero bajan mucho con la adolescencia. Pero sí pasa, por supuesto, que adultos de 30, 40, 50, 60 años de repente debuten con cuadros de rinitis alérgica. Sobre todo ahora con tantas sustancias no naturales que consumimos. Pues es digno de tomar en cuenta. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Les invitamos a que si tienen preguntas las pueden realizar vía telefónica, vía Facebook o también vía WhatsApp. No se despegue, esto es Salud para Todos. La sinusitis puede ser causada por infecciones virales en el 80 al 90% de los casos y en un 10% al 20% puede ser de origen bacteriano.
Diagnóstico. Para diagnosticar la sinusitis, el médico puede realizar un examen físico, revisar los síntomas y, si es necesario, solicitar una radiografía o una tomografía computarizada de los senos paranasales. Para las alergias, se pueden realizar pruebas cutáneas o análisis de sangre para identificar alérgenos específicos. Tratamientos para la sinusitis y las alergias. Número 1. Medicamentos descongestionantes. Ayudan a reducir la inflamación de las vías nasales y alivian la congestión. Están disponibles en forma de spray nasales o tabletas. Número 2. Antihistamínicos. Son útiles para aliviar los síntomas de las alergias, como los estornudos y la secreción nasal, al bloquear la histamina, una sustancia que el cuerpo libera durante una reacción alérgica. Número 3. Antibióticos para sinusitis bacteriana. Si la sinusitis es causada por una infección bacteriana, el médico puede recetar antibióticos. Es importante no usar antibióticos para sinusitis viral, ya que no tiene efectos en estos casos. Número 4. Sprays nasales con esteroides. Ayudan a reducir la inflamación en los senos paranasales y las vías respiratorias superiores, aliviando tanto la sinusitis como los síntomas de las alergias. Número 5. Lavados nasales. El uso de una solución salina para enjuagar las vías nasales puede ser eficaz en el alivio de la congestión y en la limpieza de los alérgenos y moco. Número 6. Evitar los alérgenos. Identificar y minimizar la exposición a los alérgenos es crucial para las personas que sufren de alergias. Muchísimas gracias por esta información. Continuamos aquí en Salud para Todos con el doctor Osvaldo Huerta Sánchez, quien nos está despejando todas las dudas, y vamos a darle salida a las preguntas del público que ya nos están llegando. Muchísimas gracias. Doctor, le preguntan, ¿es operable la rinitis? No, la rinitis puede llevar a complicaciones como sinusitis, que sí son operables, como pólipos, que son tumores bilaterales que salen en ambas fosas nasales y que, como cualquier tumor, van a tapar y no van a poder respirar. La rinitis no se va a curar. Así es el cuerpo de cada persona. Es como las personas que son hipersensibles o sensibles al sol, o que comen fresas y les hace mal. Siempre que coman fresas les va a hacer mal. Acá no se puede, porque no te puedes meter una cápsula y evitar el medio ambiente. Es imposible. Con las fresas simplemente no comes fresas. Acá no se puede. Acá lo que se tiene que hacer es todo lo que el paciente tenga a su alcance médicamente hablando para tener la menor cantidad de síntomas. Hay tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico, pero para mejorar los síntomas. Es decir, no respiras bien, ¿qué hacemos? Tienes el tabique desviado, lo corregimos y tiene los cornetes grandes. Eso sí, las personas con rinitis van a hacer que sus cornetes sean demasiado grandes y no van a respirar. El hacer una turbinoplastía o el hacer pequeños los cornetes y liberar el espacio en la nariz con el tabique desviado o quitando los adenoides les va a ofrecer mucha, pero mucha mejoría. Su cuerpo siempre va a ser así, pero hay muchas variedades de tratamiento, incluida la quirúrgica, para ofrecer a nuestros pacientes una mucha mejor calidad de vida. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre rinitis y sinusitis? Ambas ya me las diagnosticaron, pero no entendí, ya que me sentí igual en ambos cuadros. Es que van a ir muy de la mano. De la mano, ¿verdad? Sí, va a ser complejo, sí. Tendremos que valorarlo muy Hay que valorarlo. Les recomendamos siempre asistir a la consulta médica. Nosotros ponemos a disposición los datos del doctor, pero usted puede acudir con quien usted guste. Lo importante es atenderse, como bien decíamos, con el especialista, ¿no? Porque a veces vamos y nos dan un panorama general, pero siempre pues la especialización nos va a atacar el problema desde raíz, con conocimiento de causa desde la primera consulta. Sí, para eso estamos los médicos especialistas. Creo que eso es lo más importante. Ahora preguntan, tuve infección de oído hace 15 días, moco desde la nariz hasta el oído del lado derecho, tratado con antibióticos 7 días y mejoría. A los 3 días empecé con dolor de cabeza que se ha hecho extremo. Tiene que acudir a valorarse, tiene que acudir porque es que los senos paranasales, la nariz y los oídos van a estar conectados por conductos muy delgados y sobre todo los del oído largos. Es muy común que si tiene las adenoides grandes, tiene rinitis alérgica, tiene cualquier proceso inflamatorio, se tape o los senos paranasales o la trompa de Eustaquio y tape el oído medio y se haga una otitis media, o tengo una sinusitis esfenoidal, que ese seno paranasal ya está muy en la base del cráneo. Sí, ahí sería tal vez recomendable ya ir con un especialista con una tomografía ya
de nariz y senos paranasales. Claro, para que le den un diagnóstico más específico. Aquí se valora, una respuesta en cuanto a esta pregunta, pero es a nivel general. Para cuestiones más específicas, ¿verdad? La consulta. A ver, doctor, le dice, tengo rinitis crónica diagnosticada. ¿Por qué me da temperatura? ¿Y la rinitis con el tiempo se vuelve alergia o algo en específico? Son temas muy médicos. No se preocupen tanto si es alérgica, si es vasomotora. Para fin de cuentas, las rinitis van a evolucionar de una manera muy similar y el tratamiento es igual para todas. Muy similar, mejor dicho, para todas. Si está teniendo cuadros de fiebre, ojo, sí tiene que acudir a valoración con un otorrino porque hay que ver si la fiebre viene de ahí, no sea que venga de otro lugar y nos estemos confiando. Claro, exacto. A lo mejor se está manifestando por otra situación y nosotros pensamos que es por algo de alergia o de sinusitis. Desde algo tan simple como una infección de vías urinarias, que es lo más común de causas de fiebre, hasta cosas muy delicadas, que no vale la pena mencionar, ¿no? Pero cosas muy delicadas. Sí. Pero por eso hay que checarlo. A ver, doctor, dice, medicamentos para alergia estacional. Es muy fuerte el medicamento y no veo mejoría y llevo 3 meses. La mayoría de las rinitis se tratan con 3 líneas de tratamiento. Una, higiene nasal, que es con la lubricación o lavados nasales. Agüita de mar, que es agüita con sal simplemente. 2, un esteroide tópico nasal. Fluticasona, mometasona, hay muchas marcas. Eso se pueden ocupar hasta por meses seguidos. Un antihistamínico. Loratadina, levocetiricina, epinastina, súper comunes. Y se puede agregar un cuarto, que es un antileucotrieno como Montelukast. De cada uno de estos medicamentos hay muchas marcas, ¿no? Pero estos 3, 4 medicamentos los van a ocupar todos los pacientes con rinitis y son los que le van a ofrecer mejoría. Característicamente, mientras los tome, los síntomas van a disminuir. Deja de tomarlos y en automático le regresan los síntomas. Luego. Solo son medicamentos sintomáticos, no lo van a curar. Ahí por eso se puede hacer otra cosa, ¿no? Como cauterizar los cornetes, quitar las adenoides. Pero estos son los medicamentos base para la rinitis. Ahora, ojo, mucho ojo. Y esto debería de ser, yo creo que más normatizado. No deben de usarse descongestionantes nasales. Nunca, pero nunca los pacientes deben automedicar, usar remedios caseros, que la vecina me dijo, no. En especial en este tema, vale mucho la pena el hacer este paréntesis enorme con el uso de descongestionantes nasales como oximetazolina, nafasolina, fenilefrina nasal, el Afrin. No deben de usarse. Tienen sus indicaciones médicas, son bastante útiles. Nosotros los ocupamos todos los días en consulta, en cirugías, pero esos medicamentos no deben de usarse por más de 5 días. Son un tema complejísimo que causa un cuadro, puede causar un cuadro de adicción a los pacientes. Sí, ¿verdad? Se vuelven tan dependientes a usarlos que no lo pueden dejar. Y es como cualquier proceso adictivo a cualquier droga. No lo dejan, se paran en la madrugada a la farmacia porque no pueden descansar. Y si lo ocupan por más de 5 o 10 días, tienen el potencial de desarrollar rinitis medicamentosa. ¿Qué pasa con eso? La nariz pierde la fisiología total, pierde su funcionamiento y se vuelve totalmente dependiente al uso del medicamento. Es un tema complejísimo. Tiene que ver mucho con las emociones, personas un poco ansiosas o muy ansiosas que buscan una solución inmediata y corren a ocuparlo. No, bueno, pero entonces, si no está recetado, por favor, no consumirlo. Y si está recetado, solamente los días que está indicado y ya. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos, hablando acerca de sinusitis y alergias.
La sinusitis aguda suele durar entre 10 a 14 días, pero si los síntomas persisten más de 10 días sin mejoría, puede ser inicio de una infección bacteriana. De vuelta con ustedes aquí en Salud para Todos. Tenemos este tema tan interesante, sinusitis y alergias, con el doctor Osvaldo Huerta Sánchez. A ver, doctor, esta cuestión de los alimentos, ¿mito o realidad? ¿Que hay alimentos que me van a provocar algún tipo de alergia, algún tipo de sinusitis? Si ya la tengo, ¿me van a empeorar? ¿No? ¿Qué tipo de alimentos pueden agravar esta sinusitis o alergias si es que ya las tengo? Sí, claro que pasa, así como puede ser hipersensible o alérgico a sustancias del medio ambiente, al polvo, a los ácaros, a la ceniza de Don Goyo, también hay alimentos. Es menos frecuente y es más característico. Los pacientes lo tienen como que muy identificado. ¿A qué son alérgicos las personas? Generalmente al huevo, a las fresas, al chocolate, a la nuez, a los colorantes rojo, amarillo. Pero son cuadros como que más característicos. Como más específicos. Ajá, y las personas generalmente lo saben, soy alérgico a la nuez, me hace mal, y deje que les puede producir un cuadro de rinitis alérgica, puede provocar choques anafilácticos, ¿no? Sí, Que son... yo conozco una amiga que con el cacahuate, pero creo que casi solo con respirarlo. Sí pasa. Uy. Pero en mucho menos frecuencia, pues ya con tantos alimentos químicos, sí el cuerpo responde de una forma bastante, pues variable, pero ahí es muy difícil como que saberlo, ¿no? Pero en general son muy localizadas las alergias alimenticias, sí. Pues sí, yo creo que eso facilita, ¿no? Como son localizables, pues entonces facilita la cura. Oiga, doctor, hablando de cura, ¿las alergias se curan o tan solo se controlan? Generalmente se controlan. En medicina no es una ciencia exacta, no hay un 100%. Hay personas que de repente la han padecido 20 años y un día despiertan y no lo padecen. No es lo común. Generalmente son procesos crónicos, así es el cuerpo de cada persona, así responde. No es lo común que vayan a un médico, o no debería de ser, vengo para que me erradique, me quite mi rinitis alérgica. Es para darle un buen control, un buen seguimiento. Sí pasa que los adolescentes a los 11, 12 años tienen una disminución en sus síntomas y más o menos por ahí de los 19, 20 años pueden también disminuir. Pero dependiendo la intensidad, una persona que es fuertemente alérgica seguramente lo será por toda su vida. Bien, oiga doctor, ¿cuándo es el momento más recomendable para hacernos una prueba para saber a qué somos alérgicos? Es parte del protocolo integral para un paciente con alergia. Es importante hacerlo, acudir con un alergólogo para que pues, nos diga exactamente a qué somos. Un alergólogo le va a decir, usted es alérgico al pelo de perro, al pirul, a las rosas, al clavel, al pasto, a lo que sea específico. Les es muy útil, por ejemplo, para alimentos, para otro tipo de sustancias. Para el medio ambiente la utilidad es limitada, ¿no? Porque, pues dile a una persona que no salga, es imposible, ¿no? Eres alérgico y generalmente así van a salir, al polvo, a los ácaros, al cambio climático, que tiene que ver más con una vasomotora, o a la ceniza. Sí. Pues es muy difícil. Es útil para que lo sepan, sobre todo en pacientes que tienen síntomas muy importantes, más fuertes, más graves y que han tenido una evolución muy tórpida. Para pacientes con síntomas más levesones, tiene una utilidad más anecdótica. Oiga, doctor, ¿qué estudios o imágenes nos pueden ayudar a determinar si tenemos sinusitis? La tomografía computada por excelencia, eso es lo que hay que pedir. Las radiografías simples de nariz y senos paranasales son estudios muy simples, no van a ser tan baratos porque 3 radiografías te van a salir casi 1,000 pesos, entonces de sacar 3 radiografías mejor una tomografía y con un especialista otorrino pues te va a revisar hasta adentro. Tenemos la capacidad de meter el endoscopio hasta atrás, hasta las adenoides. Claro. Oiga, doctor, menciona adenoides mucho. ¿Es como lo conocemos coloquialmente como anginas o es otra cosa?
Son tejidos linfoides. A nivel de toda la faringe es un tubo musculomembranoso que va desde la parte de atrás de la nariz hasta la laringe. Se divide en nasofaringe, que es atrás de la nariz, orofaringe, que es en la boca, e hipofaringe, que es cerca de las cuerdas vocales. En la orofaringe vemos las anginas o amígdalas palatinas, que son las que todos conocemos. Pero arriba, hasta atrás de la nariz, están las amígdalas faringes, que son las adenoides y que se pueden hacer grandes. Todo el anillo de Waldeyer, que es lo que conforma estos conglomerados linfoideos, son las adenoides, las amígdalas palatinas, las amígdalas tubáricas alrededor de la trompa de Eustaquio y las amígdalas linguales atrás de la lengua. Todo eso se llama anillo de Waldeyer. Pero las adenoides que están atrás de la nariz, al crecer, tapan simplemente la nariz por atrás y si las tapas, no respiras. Y me estaba confundiendo. Entonces, la que conocemos como anginas son las amígdalas. Las palatinas, ajá, las no, amígdalas. Las amígdalas, no. Las adenoides es otra cosa están que ya arribita, nos explicó. ajá, atrás de la nariz. Tremendo. Bueno, ya despejé la duda. Ahora, doctor, mi hijo le hicieron a los 2 años aproximadamente un test para alergias y no salió alérgico al polvo, pero yo digo que sí lo es porque cada año en tiempo de calor y sequía todo el tiempo está lleno de mocos y a veces los ojos llorosos. Vivimos en un lugar donde las calles aún no están pavimentadas y cambiarnos de casa pues no es una opción tan viable. ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Esa alergia podría detener su crecimiento? Sí va a afectar su calidad de vida. Es que es un tema un tanto médico, bastante médico. Van con el alergólogo y pruebas y no es alérgico. Y efectivamente, mi hijo, yo tengo los síntomas. Para fines prácticos, da lo mismo que en la prueba cutánea o en la prueba para alergia salga que es alérgico a tal o a tal cosa. Si el paciente tiene los síntomas, si llega a la noche y se le tapa la nariz, da para fines prácticos lo mismo que la prueba, que el test salga positivo o negativo. Si le cae la ceniza del volcán y desarrolla síntomas, da lo mismo, no que tenga el papel donde diga que es alérgico o no a la ceniza. Simplemente hay que tratarlo como tal. Hay que intervenir y hay que darles medicamento como rinitis, o traten de olvidarse tanto del apellido, si es alérgica, si es vasomotora, si es ambiental. Darle tratamiento para rinitis, para intervenir y que el paciente tenga una buena calidad de vida. Eso sería lo más importante. Sí, más que preocuparse por el apellido de la rinitis. Bien. Ahora, ¿qué cuidados podríamos tener en casa o debemos tener en casa para una persona que tiene sinusitis? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este tema es fundamental, sí. ¿ok? Sí hay medidas muy básicas para que el paciente tenga menos síntomas. Todas tienen que ver con la higiene, ¿va? Tiene que haber bastante limpieza en casa. Nada de acumulación de polvo. Cambié las cortinas muy frecuentemente, que las fundas de las almohadas, las sábanas, sean hipoalergénicas. Es una tela como que más lisita. Las personas son alérgicas al polvo, pero no al polvo, a los ácaros. Los ácaros son unos parásitos que viven en el polvo. Entonces, con las fundas y sábanas hipoalergénicas, el ácaro se resbala y no se queda. Contrario a las sábanas de algodón, que para otras cosas son muy recomendables, muy cómodas, pero el parásito camina en el algodón y es muy fácil que viva ahí. En las sábanas hipoalergénicas no. Entonces, también que el colchón sea nuevo, bueno, que no sea viejo. Oiga, ¿pasarle la aspiradora? Más o menos. Más o menos, pero no usar un colchón de hace 20 años, una almohada que tenga 4 años, que va a estar repleta de ácaros. Bueno, las almohadas sí, pero mi colchón yo creo que es desde 1900, doctor. No, cambiarlo y ponerle fundas hipoalergénicas, sábanas hipoalergénicas. Nada de alfombras. No puede haber alfombras o peluches en el cuarto de una persona que tenga rinitis. Nada de alfombra. Y que las habitaciones sean ventiladas y que les entre el sol. A los ácaros no les gusta el sol. Es muy importante que le entre sobre todo a la cama del niño el rayo directo del sol. Importantísimo. Con esas medidas el niño va a estar mejor. Porque el niño es alérgico, tiene rinitis, y lo metemos a una recámara oscura, húmeda,
con el colchón con ácaros, con la almohada con ácaros, pues imagínese cómo pasa la noche el pobre niño. No, claro, sí, hay que tener esas medidas necesarias en casa y esto lo podemos hacer, son medidas de higiene que todo mundo podemos hacer. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Se termina el programa, pero nos ha dado una explicación amplia y de todas maneras les dejamos los datos del doctor por si quieren consultar. Doctor Osvaldo Huerta Sánchez, gracias. Un placer, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día, gracias. Que tenga muy buen día y usted también pásela bien. Recuerde acudir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias.